Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la primera sesión de nuestro congreso en el área de modelación estadística. ¿Vale? En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor José Arturo Montoya Laos de la Universidad de Sonora. Él es profesor investigador desde 2008. Sus áreas de interés son pues, la modelación en matemática, en biomatemáticas, modelación estadística y ciencia de datos. El doctor Montoya es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez en Perú, maestro en Ciencias con orientación en Probabilidad Estadística y doctorado en la misma especialización por el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Sus áreas de interés están formadas principalmente en actividades conjuntas relacionadas a la docencia, investigación, vinculación y difusión de la ciencia. Ha colaborado en cursos en matemáticas, en maestría y doctorado en la Universidad de Sonora. Durante los casi 14 años que lleva en la institución, ha dirigido 2 tesis de doctorado, 10 tesis de maestría y 4 tesis de licenciatura. Ha publicado 27 artículos en áreas de investigación en estadística, probabilidad, matemáticas aplicadas, física, biología, finanzas, entre otras. Ha organizado diferentes eventos para difundir la ciencia y la cultura en la ciudad de Hermosillo. ¿Sí? Sus distinciones lo han llevado a ser reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2009, ¿sí? Y también ha recibido la distinción como o al mérito reconocimiento académico, ¿sí? Por haber sido asesor del Comité Externo del Conteo Rápido para gobernador en el estado de Sonora en la jornada electoral de junio de 2015. Forma parte también del sistema de selección aleatoria de sustentantes en la evaluación del desempeño docente del ciclo escolar 2017-2018, en donde este proyecto obtuvo el primer lugar a la innovación en transparencia de 2017. ¿Sí? También forma parte de en el sistema de reconocimiento de profesores de tiempo completo de perfil deseable en la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al doctor, ¿sí? Y en esta ocasión nos estará compartiendo su presentación que lleva por título Estimación de movilidad humana vía telefonía móvil, proporción de tiempo de ocupación de áreas urbanas. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento al comité organizador por la invitación y un agradecimiento en particular al doctor José del Carmen por su asistencia en todo este proceso. El tema que les voy a platicar, digamos que tiene su génesis en experiencias de vinculación que vivimos durante pues, la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, yo les voy a platicar un poco el contexto para que se den cuenta en cómo nace este tema y mi interés por este tema. Y otra de las cosas que creo importantes de por qué elegí este tema es porque me parece muy ad hoc al evento, a los intereses del evento, ¿no? Porque desde mi punto de vista conjuga biomatemáticas, modelación estadística y ciencia de datos. Pues ahorita que les muestre la presentación me van a decir si no. Ustedes, por favor, vayan apuntando, tengan sus preguntas, con mucho gusto, ahí al final les respondo, ¿no? Entonces, lo primero, el contexto, ¿no? ¿Dónde nace este interés por estimar características de movilidad? Esta gráfica está un poco cargada, entonces la voy a explicar, muy simple. En la parte central hay cuatro actores, ¿sí? Está el gobierno municipal, el gobierno estatal,
la Secretaría de Salud y el otro actor, el cuarto, es Lumex, es una empresa privada de servicio, de consultoría, ¿no? Entonces, durante la pandemia, voy a minimizar esto, durante la pandemia nosotros como Universidad de Sonora hicimos vinculación e hicimos consultoría estadística. La vinculación se hizo directamente con la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para proporcionarle escenarios para que ellos puedan tomar decisiones. Y eso que se hizo con la Secretaría de Salud luego se convirtió en un proyecto CONACYT, el cual fue aprobado y dentro de otras cosas pues se obtuvo ahí un artículo. Entonces la vinculación como instrumento para generar o para abonar a la investigación, en este caso es un ejemplo concreto de que funcionó muy bien. Pero esta es vinculación. Ya en el Estado estaban pasando otras cosas que requerían una atención más directa en términos ya de consultoría. Y pues yo estoy a cargo, soy el director de un laboratorio de investigación y consultoría estadística de la Universidad de Sonora, y entonces hicimos con el gobierno municipal un contrato de servicios. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal quería estimar la prevalencia, ¿no? Quería estimar la prevalencia. Habían ciertas dudas sobre la Secretaría de Salud, cómo estaban haciendo las cuentas, y entonces ellos querían tener su propia estimación. Y entonces hizo todo un diseño de muestreo, se muestreó casas aleatoriamente y se estimó la prevalencia, ¿no? Y con base en pruebas rápidas. Por otro lado, Lumex se dio cuenta de que había esta situación de que la Secretaría de Salud por un lado estaba haciendo unas cosas, el gobierno municipal por otra, el gobierno estatal también. Entonces propuso un proyecto, el cual fue financiado por todos estos entes, por el gobierno estatal, municipal y Secretaría de Salud. Entonces, Lumex creyó conveniente que la Universidad de Sonora se involucrara a ayudar a dar soporte técnico, y entonces ahí surge otro proyecto de consultoría, pero con Lumex, no con el gobierno municipal, no con el gobierno estatal, no con la Secretaría de Salud, sino directamente con Lumex, ¿sí? Entonces, pero ¿quién era Lumex? ¿O quién es Lumex? ¿O qué intereses tenía en ese tiempo? De alguna forma, en esta ecuación no está otro grupo de actores que son los empresarios, pero de alguna forma estaban atrás de Lumex, porque querían ellos, básicamente, que las cosas o las cuentas sean un poco más claras, ¿no? Les pongo un ejemplo de lo que decía un empresario, Arturo Díaz, que es el fundador de algo que se llama Hermosillo Cómo Vamos, que es una institución dedicada a formularle una agenda o desarrollar una agenda al gobernador con base en lo que el pueblo desea. Entonces, él decía, si tú vas a un partido de béisbol, no importa si llegas tarde, miras el tablero y con eso te das cuenta qué está pasando. Entonces, necesitamos este tablero de béisbol. Y eso es a eso se dedicó Lumex, a construir un tablero para el COVID, donde se pudieran ver diferentes indicadores, no solamente de salud, sino otros indicadores que nos dieran un panorama más preciso. Y de alguna manera funcionó, porque no sé si pasó allá donde están ustedes, pero aquí teníamos nuestro propio semáforo. Obviamente el semáforo general era el que el gobierno dictaminaba, pero era un semáforo para todo el estado. Y pues en lugares como donde tenemos un estado muy grande, pero la capital es la que concentra muchas cosas, mucha población, y hay dos o tres municipios más, o el municipio es el que concentra mayor población, y hay otros 2 o 3 municipios más. Entonces, no es una cosa representativa. Entonces tenía que hacer un semáforo para cada municipio, respetando el semáforo general, ¿no? Pero entonces este semáforo tenía hasta 4, ¿no? Pero se logró hacer, ¿no? Se logró hacer porque un semáforo general a veces afectaba demasiado ciertas actividades económicas en ciertos municipios que no tenían en realidad el nivel que estaba pasando en la capital, ¿no? En Hermosillo, ¿no? En el municipio más grande.
capital. Entonces, de alguna manera, este era el panorama en el cual se desarrolla y surge mi interés, porque ahorita se van a ver por qué. Siempre tuvimos la sensación, algunos de los que estábamos en este proyecto, de que estábamos un paso atrás, siempre. Entonces, bueno, para los que no conocen, Sonora está al norte, Hermosillo es lo que está pintado con un color rojo mucho más intenso, y en la parte de abajo no solamente no es otra cosa que los datos, los puntos son los datos, la línea continua es una media móvil, nomás para darse una idea de la tendencia, y lo que ven en colores arriba era el semáforo, ¿no? Son la primera ola, la primera joroba que aparece a la izquierda, y la segunda ola, pues ya tirando para noviembre, diciembre, es la que aparece a la parte derecha. Y arriba, pues los colores del semáforo. Siempre esa sensación de estar un paso atrás, ¿no? Y este mismo Arturo Díaz fue el que propuso, este empresario es el que dijo, ¿y por qué no metemos movilidad? ¿No? Y en realidad la movilidad que tenemos, que puedes tú estimar o puedes datos de movilidad aquí es a través de algo que se llama el C5. Alguna vez me tocó estar ahí, donde son las cámaras, donde están vigilando la ciudad a través de las cámaras que están arriba de estos semáforos, de los postes de luz. Ahí están vigilando todo y estiman pues cuántos vehículos pasan. Pero eso es insuficiente, ¿no? Entonces, la pieza faltante era movilidad, pero ¿cómo acceder a datos de movilidad? Entonces, pues surgió la idea, la empresa, esta Lumex, propuso, se contactó con una empresa española para proponer la compra de datos de movilidad obtenidos a través de detección de celulares, ¿no? Entonces, aquí le pongo una gráfica, es real esa gráfica se hizo con una semana de datos, y luego abajo pongo pues ya la ciudad, ¿no? O sea, ¿dónde está la ciudad de Hermosillo? Porque no se ve con tantos puntos, y está dividida por algo que se llama áreas geoestadísticas básicas, que pueden pensarlo como un rompecabezas la ciudad, ¿no? Y la cantidad de habitantes, ¿no? Por colores. Pero entonces la pieza faltante era esa, datos de movilidad, ¿no? Porque sentíamos que eso era lo que faltaba. Y entonces se logra conseguir esos datos de movilidad. Si se están preguntando cuánto creen que puede costar, más o menos fueron como 4 meses de datos, y ahorita voy a explicar qué traían esos datos, pero bajita la mano, $500,000, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué tenían esos datos de movilidad? Tenían un ID, un ID era el identificador del celular, ¿sí? No podíamos saber, obviamente, pues el nombre de la persona y nada de eso, ni deseamos tampoco saber, pero teníamos el ID del celular. Teníamos algo que se llama el tiempo en el cual se hacía un ping. Un ping es que el satélite está detectando que el usuario, el celular, se ha hecho algún tipo de conexión con alguna aplicación, con una página web, con todo eso. Entonces, esta empresa Infinia es la que compra datos de movilidad a muchas aplicaciones, a muchas empresas que tienen aplicaciones, páginas, se los compra, lo junta todo y después te lo vende como un paquete, ¿no? Y entonces cada vez que tú llamas a pedir una pizza, hace un ping, ping. Cada vez que te metes en una página, estás suscrito y tu movilidad, o Google le dijiste que permita dónde estás, hace un ping y te detecta que el celular está ahí, en esa ubicación. Y por eso te da la latitud y la longitud. Entonces cada vez que haces un ping, se detecta el tiempo en ese momento y el lugar, latitud y longitud. Y también hay otras que son género y edad, pero pues es dudoso porque a veces hay papás que compran celulares para sus hijos, entonces no necesariamente el género corresponde al que lo está usando, ¿no? Pero sí se tiene esa información, ¿no? Otra cosa, miren la cantidad, se tiene 306, casi 307,000 IDs. Esto es para la ciudad de Hermosillo. La ciudad de Hermosillo tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Estamos hablando de pues un poquito más del 30%, ¿no? O algo
del 30% de IDs, y si lo asociamos a una persona, estamos hablando de 30% de la población. Pero también hay que tomar en cuenta que pues hay algunos que hacen menos y otros que hacen más, entonces, de acuerdo al problema, pues no todos esos servirán, ¿no? Pero sí lo que es importante también decir es que el 96% pues tiene al menos un registro, tiene al menos hace 1000 récords, ¿no? En toda la base de datos que tenemos, que es de 4 meses más o menos. Acá está el tiempo, ¿no? Desde la base de datos está desde la caída de la primera ola, cuando ya el semáforo entra en amarillo, digamos que esta es una zona como que la gente vuelve a hacer su actividad, ¿no? Hasta diciembre, el 14 de diciembre, ¿no? O sea, lo tenemos en la caída después de la primera ola y tenemos datos de movilidad al comienzo de la segunda ola, ¿no? Y como les digo, un alto porcentaje de ellos tiene al menos 1000 pings, ¿no? Muy bien, entonces, ¿para qué lo utilizaban? O sea, a mí me llamó mucho la atención que esa pieza faltante, que era la movilidad, lo único, o sea, lo que hacían, no quiero decir lo único, pero lo que hacían era, la imagen que está a la izquierda es, imagínense que es una semana de pins hechos por individuos, esto es una pequeña zona de la ciudad, y entonces lo que hacen es, lo que hacía esta empresa es, imagínense que este parque, lo que está en verde casi en medio de la figura, digamos que cuento cuántos pins hay ahí por semana. Y entonces voy a ver si subió la gente, fue más al parque o menos al parque, ¿no? Aunque pues la cantidad no signifique que hay más IDs, ¿no? O sea, puede ser que uno haga más pins que una semana que en otra, pero bueno, lo que estaban haciendo ellos es eso, contar la cantidad de pins ahí. Entonces lo hacían en bancos, gimnasios, restaurantes, centros, iglesias, supermercados, farmacias, y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad me pareció, pues como indicador, pues te das cuenta que hay ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios, ¿no? O sea, miren cómo está aquí y miren cómo se puso aquí. Aquí subió. Y si se van a la parte de atrás, donde está la figura, pues al final, en esta semana sube los casos. Y entonces uno puede decir, oye, pareciera que es interesante que aquí esté más bajo y aquí esté más alto. Entonces, yo creo que algo de información estaba dando. Miren aquí, en los centros comerciales, cómo cambió. O sea, sí, o sea, pero obviamente uno lo ve desde otro punto de vista y dice, oye, pero puede haber otras cosas mucho más sofisticadas que estar contando y que pueden ayudar a tener un mayor alcance. Entonces, me di a la tarea de empezar a buscar, pues, qué hay sobre movilidad, ¿no? Y sí, me encontré que algunos modelos introducen ya movilidad como en el proceso de infección de riesgo, ¿no? Y algo que le llaman residence time, ¿no? O sea, y es una matriz de residencia, ¿no? Y también en redes. Entonces sí había. Pero la sorpresa, bueno, ¿qué es una matriz de residencia? Básicamente, si nosotros una ciudad la hacemos como un rompecabezas y le llamamos parche o pieza a cada parte del rompecabezas, entonces la matriz está constituida por probabilidades o proporciones. ¿Cuál es el tiempo que residentes de un parche o de una pieza pasan en su misma pieza? ¿Cuánto tiempo gastan en el siguiente parche, en otro parche, en todos los parches? Entonces, esta suma, una fila suma 1, ¿no? Entonces, eso es el tiempo que gastan residentes de una zona en las demás zonas, ¿no? Incluida su propia zona, ¿no? Entonces, cuando veo la literatura, veo que no estiman esto, ¿no? Entonces, se enfocan más en una matemática muy admirable, que es la de suponer ciertos patrones o comportamientos de esta P y obtener resultados, ¿no? Entonces, pues es muy comprensible, porque ¿cómo estimas esa matriz? O sea,
yo creo que pues, hay que estudiarla, poner escenarios, ¿no? Y esto empieza a dar luz, ¿no? De ciertas situaciones, ¿no? De comportamientos endémicos y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo estimarla ahora ya teniendo avance con la tecnología, los tiempos de teniendo los datos, ¿no? De detección de teléfonos móviles? Entonces, les estoy contando cómo fue la historia, ¿no? Y con qué me fui enfrentando o con qué nos fuimos enfrentando, porque no soy solo, es todo un equipo de gente que trabajamos, gente del CIMAC, biomatemáticos, gente también de computación, ciencia de datos, cosas de computación también mucho. Por ejemplo, el primer problema que te enfrentas es, si tienes datos de ubicaciones, estos puntos azules, ¿cuál es su parche? ¿Cuál es su AGEP? O sea, ¿de dónde son? Bueno, esos son puntos de un solo individuo, que tiene ese ID, el que estoy poniendo arriba. Pero, ¿y cuál es el lugar de residencia de ese ID? Entonces, un primer reto es ese, ¿no? O sea, el cómo identificar, con base en esos datos, porque lo único que tenemos es cuál es su parche de residencia. Y el otro, suponiendo que pudiéramos estimar, tuviéramos un modelo y pudiéramos estimar cuánto tiempo me va a llevar procesar esta información. Porque les digo una cosa, la información está en la nube, no es, o sea, está en la nube, no la cargo en una USB ni nada de eso, ¿no? O sea, de hecho, para lo que hacíamos nosotros, que era contar y esas cosas, porque parte del servicio que dábamos era ese, eh, un muchacho de computación era el que me ayudaba con eso y pues tenía que dejar su computadora casi un día, ¿no? Un día contando para poder dar un archivo en Excel donde están esas cuentas y ya ellos se cargaban de hacer las gráficas. Pero bueno, entonces, aparentemente, estos son dos problemas iniciales que uno ve, ¿no? El cómo identificar el ID, a dónde pertenece, a qué parche, a qué pieza del rompecabezas, y el otro es, si tuviera un método para estimar, pues cuánto me voy a demorar. Estamos hablando aquí, por ejemplo, si lo hacemos, si las piezas fueran AGEPS, estamos hablando como de 500 y tantas, 523 creo AGEPS. Entonces tienes una matriz de 523 por 523 donde tienes que estimar cuánto tiempo gastan individuos de uno en los demás parches, ¿no? Otra cosa a considerar que es la gestión de los, es la que le llaman el gobierno de los datos, que es todo un área, pero yo solamente me quiero concentrar en la calidad de los datos, ¿sí? Hay otra que es la privacidad de los datos, pero eso, digamos que ya está, es una restricción que ya tenemos nosotros de entrada cuando trabajamos con estas cosas. Tenemos convenios de confidencialidad para poder trabajar con ellos y que eso nos restringe también en cierta forma, ¿no? Pero ahorita me quiero enfocar en la calidad de los datos. Pero hay que tomar en cuenta todo lo demás, pero mucho de eso ya nos lo daba la empresa, ¿no? O sea, ya nos lo daba la empresa los datos digeridos de alguna forma, pero la calidad de los datos sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, entonces ahora, con respecto a cómo estimar esas proporciones, pues lo que nos estamos enfrentando a un fenómeno que es espaciotemporal, ¿no? Es un proceso XT, que en el tiempo X, digamos que son coordenadas, estás cambiando la posición, ¿no? Entonces, bueno, acá la anotación es Z, ¿no? Que es la posición. Y estoy poniendo un artículo de ecología porque de ahí salió la idea de radiocollares en animales para detectar ámbitos hogareños de los animales. Pero de alguna forma, pues puede ser uno hacer la analogía y utilizar lo mismo. Y lo que se hace, la propuesta es usar un puente browniano, ¿no? De manera simple, ¿qué puedes pensar como puentes brownianos? Imagínate que tienes una serie, o imagínense que tienen una serie de datos y van a sacrificar dos. Sacrifiquen el primero, por ejemplo, y sacrifiquen el tercero. El primero y el tercero son las bases de un puente. Imaginen que es la base de un puente y el puente se une con una recta. Entonces,
Para llegar de un lado del puente al otro hay muchos caminos y esos caminos los describe un proceso, un movimiento browniano, no más que parte de un punto y llega al otro punto, ¿sí? A través de una recta, la recta es la media. Obviamente la variabilidad del proceso se va a alcanzar a la mitad del camino, es donde más incertidumbre tengo dónde andas, ¿no? Pero como yo sé que tienes que llegar, empiezas de un punto y llegas al otro, la variabilidad se va haciendo cada vez más pequeña cuando te acercas a los puntos del puente, a los postes. Y esa es la idea de un puente browniano, ¿sí? Ahora, pues sí, de alguna manera pierdes un poquito dos datos para fijar, pero en realidad en este contexto tenemos muchos datos, entonces eso no preocupa tanto. El otro es que en estos también hay que considerar que cada dato no es en realidad la ubicación real. Entonces uno puede incorporar a este modelo la precisión del satélite como parte de la modelación y entonces lo vuelve mucho más práctico, mucho más real al modelo y es lo que hicimos nosotros. Cuando uno modela de esta forma, lo que puede calcular es una función de ocupación, de una densidad, ¿no? Una densidad de ocupación, de cómo está ocupando el terreno en el tiempo, ¿sí? Y si ustedes lo marginalizan, entonces pueden, o sea, marginalizan para desaparecer el tiempo, entonces tendrían una función de cómo está ocupando el espacio, y si ustedes integran esa sobre un área determinada, pues es cuánto tiempo gasta el proceso en estar en esa zona, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos para estimar cuánto tiempo cuánto tiempo se gasta en una zona, ¿no? Individuos que salen de un lugar, ¿no? Muy bien, entonces este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy tomando 6 parches, estoy diciendo que salen del parche I igual a 2, que salen del A2, son 4 individuos, y entonces es posible con los 4 hacer un promedio, o sea, la densidad final de los 4 será un promedio de sus densidades individuales, y después lo único que hay que hacer es integrar esta H. La integro sobre una AJ, o sea, de hecho lo estoy integrando sobre todas, sobre A1, A2, A3, A4, A5, A6, y lo que ven aquí al final son esos porcentajes que me suman 1, y son cuánto gastan los individuos de A2 en los parches, ¿no? Casi el 47% lo gastan en su propio parche y lo demás está repartido en otros. Entonces, esa es la idea de un individuo, o bueno, de 4 individuos, de cómo aplicar el modelo, ¿no? Muy bien, entonces, para lo de dónde ubicar, o sea, el ID o la persona, el individuo, a qué parche pertenece, entonces desarrollamos un enfoque más heurístico, en general, si podemos llamarlo así, y una vez que, por ejemplo, sabemos que es de aquí, tenemos todos sus puntos y podemos calcular la densidad de ocupación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese parche, que era el parche 248 o el AGEP 248, ¿cómo gasta? Aquí estoy poniendo algunos otros AGEPs, en algunos gasta el 4%, en su propio parche gasta casi el 9-10%, pero el punto aquí es, esto lo hice yo en R, para un individuo, porque me imagino, estoy integrando sobre una ciudad, entonces, y usando métodos de integración que están en el R, 18 minutos aproximadamente. Entonces dije, no, pues imagínense, ese es un individuo. O sea, yo cuando lo hice, pues sí, lo hice para mostrar que todo funciona y todo eso, pero no era el camino, ¿no? Entonces ya en la práctica desarrollamos formalmente el algoritmo para identificar a individuos a un parche, a un AGEP, que yo estoy tomando AGEP, pero pueden ser códigos postales, lo que se desee. Entonces desarrollamos ese algoritmo y luego, para solucionar el problema del tiempo, todo se hizo a través del área de cómputo Acarus de alto rendimiento, y bueno, se usaron integración Monte Carlo. Ahí estuvo involucrado un estudiante que llegó de India. Él desarrollaba el programa, después ya nos los pasó a nosotros de alguna manera, y aquí estuvimos trabajando con gente de la universidad, implementando todo esto a nivel en programación en paralelo, ¿no? Para
Y aún así se tardaba, creo que 2 días, ¿no? Desarrollar toda una estimación de una matriz. Bueno, lo otro que les hablaba, la calidad de los datos. A diferencia de cuando uno hace un experimento y lo planea y sabe qué es lo que quiere medir, aquí no. En la ciencia de datos generalmente tienes datos recolectados sin un objetivo en particular, más que el tener datos y después ver de qué te pueden servir, ¿no? Entonces, había que ver qué tipo de patrones, si había información o no. Y entonces se desarrollaron una serie de técnicas. Este es un área de oportunidad para analizar los datos o para profundizar más. Se hicieron, por ejemplo, esta es una gráfica por horas de los pings, de los números de pings por horas en los días de la semana, ¿no? Hay diferentes curvas porque son las 24 horas para todos los lunes que tenemos, para todos los martes que tenemos, para todos los miércoles. Cada curva es un día de la semana durante todo el periodo que tenemos los datos. Entonces empezamos a ver patrones consistentes y otros no. A la derecha es una estimación kernel, de alguna manera, de los tiempos entre pings y la distancia recorrida entre pings. Entonces, para poderlo visualizar, pues se hizo en escala log, pero las líneas determinan minutos y las líneas determinan metros. Las horizontales son metros y las verticales son minutos. Vemos 3 grandes grupos. Uno, que no se mueven, están por debajo de 5 metros, pero sí tienen un tiempo entre 2 y 30 minutos. Pues esas son gente que no se mueve, que se pone en un café a pedir cosas, a hacer pings, ¿no? Y no se mueve, ¿no? O estás en tu casa viendo tele y llamas a la pizza y estás haciendo eso, ¿no? Luego sí hay gente que se mueve entre 30 metros y 500 metros entre 2 y 30 minutos, otro gran bonche, y hay otros que entre 2 horas y 40 horas se mueven entre 500 y 10 kilómetros, ¿no? Pero son patrones que vamos encontrando y hemos ido explorando, pero falta mucho, ¿no? O sea, esto hemos ido nosotros viendo algunas cosas. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué empezamos a hacer? A explorar los datos y hacer de alguna manera alguna limpieza en los datos, ¿no? ¿Qué hicimos? Empezamos a explorar cuántos datos tienen más de 5 pings, más de 11 pings a la semana, más de 15, más de 21. Separamos en periodos. El primer periodo, cuándo inicia, cuándo termina, y básicamente es cuando inician los datos, que es después de la primera ola. Y el segundo periodo es antes de la segunda ola, ¿no? Esto tiene una intención, obviamente. Se supone que después de la primera ola hay un proceso de calma, la ciudad vuelve a su estado, digamos, normal de funcionamiento, pero ese se debería alterar para tener una segunda ola, ¿no? O debería haber una especie de bola de nieve que haga que ocurra una segunda ola. Si es que la movilidad tiene un rol, se tendría que ver un cambio significativo en la movilidad antes de una segunda ola, a pesar de que datos de infectados no cambie, o sea casi constante, ¿no? O inclusive hasta disminuya, ¿no? Entonces, lo que hicimos es varios escenarios y empezamos a explorar el número de pings para elegir, ¿no? O sea, no queremos estudiar movilidad con gente que ha hecho pocos pings, ¿no? A la semana. Entonces, un ejemplo es este primer periodo de este inicio hasta este final, tomando como punto de partida. Acuérdense que esto es una matriz, ¿no? De 523 por 523, pero entonces estoy tomando una fila de la matriz, estoy tomando este AGEP, el que está pintado en rojo, y estoy estimando esa matriz, cómo se movieron esta gente, cómo gastó su tiempo en cada uno de los parches, en cada una de las AGEPs. En el primer periodo, que les digo, el primer periodo es después de la primera ola, y el segundo es cómo estos mismos gastaron su tiempo en este segundo periodo que está más pegado a la ocurrencia de la segunda ola. Miren cómo cambia el color, el azul es la intensidad, es más probable, gastan más, tienen más porcentaje de tiempo, digamos. Entonces, este es de un AGEP, y entonces sí se ve un cambio, o sea, yo veo mucho más azul pintado acá, un cambio en la movilidad,
Y aquí también estoy tomando el que está en la parte inferior izquierda, el AGEP, y estoy viendo cómo se movieron, ¿no? Muy bien. Y hay patrones interesantes. Esta gente de aquí, si decimos el centro de la ciudad, o sea, no se meten al centro, como que van alrededor, ¿no? O sea, se mueven en camiones, en autobuses, pero no se meten al centro. Está en la figura de la derecha, se puede ver con más claridad que hay un hoyo ahí. Entonces, cuestiones topológicas se podrían estudiar también. Y ya con esto termino. Se han publicado 2 artículos, el tercero está en revisión, es el segundo round. Y otras cosas que se han hecho es análisis topológico. Es análisis topológico aplicado a este problema. ¿Por qué? Porque el análisis topológico te puede permitir estudiar estas cosas, ¿no? Hoyos o agujeros, pero bueno. Muchas gracias. Sí, ok. Muchas gracias, doctor Montoya, por su participación en este congreso. No sé si existe alguna pregunta de parte del auditorio que le quiera formular al doctor respecto a su ponencia. ¿No? Sí, aquí hay una pregunta, por favor. Gracias. Sí, pues primero, muchas gracias por su plática. La verdad es que me gustó mucho. No me habría imaginado que aplicaran así los estudios con teléfonos. Nada más le quería preguntar. Yo vi que la mayoría de las cosas se basaron en los pings, en que recibieran llamadas o en que entraran a páginas. ¿Cree que habría una forma de hacer un estudio parecido a pero en lugares donde no hubiera mucho internet o no hubiera mucha señal, como en lugares no tan desarrollados de África o algo por el estilo? Wow, qué buena pregunta. Gracias. Lo que pasa es que, mira, te voy a voltear la tortilla, como se dice. En los artículos que se han escrito, lo hemos justificado justamente en el sentido de que muchos estudios se hacen con viajes de avión, o sea, entre ciudades, entre capitales, pero con viajes de avión, ¿no? Pero hay muy poco sobre qué pasa dentro de una ciudad. Porque obviamente es muy difícil caracterizar la movilidad así, ¿no? Entonces, hay estudios sobre el chikungunya, la exportación del chikungunya, el mismo COVID entre ciudades, y los datos los sacan a través del número de vuelos de viaje de avión, ¿no? Como una métrica de la movilidad, ¿no? Entonces, o de una característica que entra en los modelos, ¿no? Entonces, nosotros atendemos el problema, bueno, lo teníamos, ¿no? Ese era el problema real, de qué pasa en la ciudad, ¿no? O sea, qué está pasando en la ciudad, ¿no? Cómo se están conectando, la movilidad, cómo puede estar afectando. ¿Por qué? Porque el municipio tenía instrumentos como cortar la movilidad en ciertas calles, pues, ¿no? Entonces, si cortas la movilidad, si entiendes cómo es la movilidad urbana, eres capaz de cortar ciertos caminos, y entonces pues restringe la movilidad, y entonces puedes de alguna manera evitar esos picos grandes y te vas con olas más pequeñas, ¿no? Y que al final de cuentas creo que esa es la verdadera solución en un problema de estos tipos. No puedes parar la economía, no puedes parar. Lo que tienes que evitar es el colapso del sistema de salud, y entonces hay que como que controlarla y manejarla, ¿no? Entonces, para eso se hizo esto, y para eso creo que sí sirven. Ya cuando te metes en otras zonas, yo creo que sí va a ser muy complicado por esta situación, porque no vas a poder tener una representación real de la movilidad, porque no todos tienen. Y te pongo un ejemplo. En este proyecto salió la idea de algo que se llama Monitor COVID, y algunas personas estaban interesados en darle a la población una aplicación que la pongan en sus celulares,
¿sí? Que la pongan en sus celulares y entonces tenerlos, o sea, esto era antes de comprar esta información. O sea, te regalo una aplicación, métela a tu celular y yo voy a saber dónde tú estás o dónde te has movido, y si te infectas, voy a poder reconocer, ¿no? Tener información para saber dónde te moviste, a quién pudiste haber infectado y todo eso. Entonces, cuando nosotros nos contratan y empezamos a ver esta situación, y de hecho nosotros también involucramos al CIMAC como un proveedor de nosotros, juntos nos dimos cuenta de que la aplicación nomás era para Android, ¿no? Entonces, en una reunión con los dueños del proyecto, les dijimos, a ver, ¿quién tiene Android en su celular? Nadie. Nadie de los como 15, 20 personas tenía Android. Todos tenían iPhone. Dije, ¿ya instalaron? No, nadie instaló la aplicación. No van a poder. No está hecho. Entonces, ¿cuál era el problema de esa aplicación? Que solamente iba a cubrir a cierta parte de la población, ¿no? Entonces, se descartó totalmente. Entonces, si por esa situación se descarta porque no tenemos una representatividad, obviamente en lugares donde no hay internet, donde gente no tiene ese acceso, pues no va a ser útil. Yo creo que habría que ver otros mecanismos de movilidad, ¿no? De tener datos de movilidad. Okay. Muchas Espero gracias. Que haya contestado, no sé si esa pregunta o muchas que no hiciste. Sí, me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Estamos en tiempo, bueno, una más por favor y ya Gracias, cerramos. buenas tardes. Pues a mí también me surge la duda a partir de lo que pues comentó sobre que en ciertas áreas sí no es posible. ¿Qué sugiere usted, que sabe más que yo, sobre cómo implementar sistemas para, por ejemplo, poblaciones rurales acá en Oaxaca, que es una pues, comunidad donde hay veces que no hay señal o cosas así? O sea, ¿cómo implementar un sistema de seguimiento o de rastreo que pueda ayudarnos? No sé qué se le ocurre a usted personalmente, que pues me surge esa duda. Muchas gracias. ¿Se escuchó? Sí. Creo entender cómo implementar. Híjole, mira, en la biología es difícil. Imagínate que estás estudiando jaguares y lo primero que tienes que hacer es atraparlos, ¿no? Entonces, si aquí son humanos, si los jaguares son los humanos, pues lo primero es tener que convencerlo de algo, ¿no? A los jaguares se le pone un radiocollar, y entonces aquí yo pensaría que también tienes que convencerlo de poner un radiocollar. Entonces, pues a los jaguares hay que atraparlos, entonces no, a veces, pues no, a veces puede ser un problema, ¿no? Pero ya que lo atrapas, se lo pones, ¿no? Entonces aquí a los humanos yo creo que es un poco más complicado, entran las cuestiones de ética, para qué vas a usar su información, porque esto es muy, muy delicado, seguramente necesitas un proyecto que tiene que estar revisado por alguna comisión médica, epidemiológica, para dar el visto bueno, no es tan simple como que, ¿no? Entonces, ponerle un collar a un humano, híjole, yo lo veo muy complicado, ¿no? Otras situaciones, la verdad, no logro visualizar, quizás por mi falta de expertise en la cuestión informática, en la cuestión, o todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, ¿no? Pero no veo otra cosa, no veo. Quizás alguna implantación, por ejemplo, hay animales que se le implanta un chip, ¿no? Un detector, y pues en vez de un celular que te detecten, pero también nuevamente pues convencerlo o sea, sí está complicado. En la ciudad no tanto, volvemos al punto, ¿no? Pues la gente usa su celular, hay el gran porcentaje, ¿no? Entonces no creo tan, ahí sí es más factible, ¿no? Y es más, le digo una cosa, validamos, por ejemplo, hicimos validaciones sobre la cantidad de gente asignada a cada ID y lo comparamos con la proporción que tiene la CONAPO de la población en cada AGEP, ¿no? En cada área.
y nos daba muy parecido. O sea, la cantidad de ID asignados a un local, a una pieza, a un parche, el porcentaje asignado era muy parecido a la población, al porcentaje de población que dice el gobierno que hay ahí. Entonces, o sea, en la ciudad creo que sí funciona muy bien. Hay que limpiar bien los datos, pero creo que sí funciona para tener una muestra representativa. Al final nos quedamos con 100,000, ¿no? O sea, 100,000 estás hablando del 10% de habitantes, bueno, de ID, que puede ser habitantes, y con una cantidad de pins suficientes como para estimar tu movilidad, a dónde vas, cómo te mueves, cuál es, ¿no? O sea, en la parte urbana sí funciona, pero en otros aspectos yo creo que estaría difícil, ya sea, como dicen, en lugares más alejados de la parte urbana y en lugares donde tengas que cambiar la tecnología, ¿no? Porque no veo cómo. Ok, muchas gracias. Pues se nos terminó el tiempo. Vamos a agradecer al doctor por su participación en este congreso con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, en la pantalla vamos a proyectar su constancia de participación. Bueno, el comité organizador del 6º Congreso Internacional de Modelación Matemática agradece al doctor José Arturo Montoya Laos por su participación como invitado especial con su plática titulada Estimación de Movilidad Humana, ¿verdad? Estimación de la proporción de movilidad en usando celulares. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Estamos al pendiente. Sale, gracias. Ok, gracias. Continuamos.